¿Está bien? Primero vamos a estirar los brazos hacia arriba. Hacia arriba, los dos. ¿Ok? Más adelante. Ahora sí, bajamos la mano, vamos a la cabeza, a la izquierda y a la derecha. Vamos despacio. ¿Ok? Ahí. Ahora los hombros. Ahí, ¿no? Nada más. Ok, ahora sí creo que ya más o menos, ¿no? ¿Feliz sábado, hermanos? Feliz sábado. Ok. Bien, hermanos, queridos, ya estamos en puertas de la nueva semana. Pero es una alegría nuevamente estar aquí con ustedes en Surco. Pero gracias a Dios, hermanos, estamos apoyando a las dos iglesias y la filial también. Y hay muchas experiencias que uno aprende, ¿no? Uno conoce. Y en esta noche, ya casi a puertas de esta nueva semana, vamos a abrir nuestra Biblia. Todos vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a orar. ¿Está bien? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para leer nuestra palabra de Dios. ¿Oramos? Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque nos das, Señor, un día de glorificación que es tu día sábado, Señor. Queremos, Señor, abrir tu palabra, por lo cual, Señor, pedimos tu dirección. Guíanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al primer libro de la Biblia. Libro de Job, Génesis. Job 3. ¿Vale? Pero antes de ir a Job, hermanos, antes de ir a Job, vamos a retroceder. Antes que vayan a Job, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3 también. Génesis capítulo 3, un texto muy conocido, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis capítulo 3? ¿Se recuerdan el contexto de Génesis 3? La desobediencia del hombre. Cuando yo digo hombre, no estoy diciendo ni varón ni mujer, sino de los dos. De los dos. Y vamos a leerlo a modo de introducción. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeráis de ningún árbol del huerto. Hasta aquí, hermanos. ¿Estaba bien lo que estaba plantando la serpiente, Satanás? ¿Qué había dicho Dios? Que de todo podían comer. No era que de ningún árbol, era de todo, menos de un árbol. Pero Satanás ya comenzó con sus engaños, ¿no? Con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. De ningún árbol, dice la Biblia. Eso es lo que Satanás estaba implantando en la mente de Eva. Pero Dios no había dicho eso. Dios había dicho: de todo pueden comer, excepto de uno. Versículo 2 dice: la mujer le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo tocaréis, ni lo comeréis, para que no muráis. ¿Cómo respondió Eva? ¿Cómo respondió Eva a la serpiente? ¿Con una verdad o no? Con una media verdad, pero podríamos decir que no era verdad, es una mentira. Ese niño me ha dado a su papá. Eva responde como una mentira. ¿Cómo? Dice el hermano Iván, ¿cómo? Porque Dios en Génesis 2:15 le dijo que de todo podéis comer, menos del árbol que está en la ciencia, no lo comeréis. No dice no lo tocaréis. Eva agregó esa parte. En Génesis 3, Eva le responde a la serpiente: Dios nos ha dicho que no debemos tocar ni comer. Pero Génesis 2:15 no dice eso. Génesis 15 dice que no deben comer. Entonces Eva agregó ahí una partecita. Ahora, es interesante que cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, ¿qué dice la Biblia?
que debemos añadir a las palabras de esta profecía, debemos añadir. ¿Qué pasa si añadimos? Todas las plagas se nos serán añadidas. Miren que en el capítulo 3 de Génesis hay mucha teología por sacar. La mujer añadió una palabra a la palabra de Dios. No lo tocaréis. Pero es una palabra, no es una palabra, pero no. La Biblia dice que no debemos añadir ni una jota, ni una tilde a la palabra de Dios. Otro mensaje. La serpiente empezó con una mentira. La mujer comenzó a decepcionar con otra mentira, añadiendo la palabra de Dios. Y eso no es todo. El versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no van a morir. Otra mentira. No moriréis. Pero Dios sabe, el versículo 5, que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Dios conoce el bien y el mal, hermanos? ¿Dios conoce? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocer? Muchos piensan que, por ejemplo, Dios es el creador de todos nosotros. Y por eso Él es responsable de lo que nosotros hacemos, por ser creador, pero no culpable, ¿no? O sea, si nosotros pecamos, si nosotros hacemos las cosas malas, Él tiene la responsabilidad. Dios sí, de una parte sí, porque somos creación de Dios. Pero Él no tiene la culpa porque pecamos. Y eso es lo que Satanás estaba induciendo a Eva. Dios tenía el conocimiento, pero Él no practica el pecado, porque en Dios no hay pecado. Pero ¿qué hizo Satanás en la mente de Eva? Dios sabe más cosas, y yo puedo saber más cosas. Entonces Eva se dio a la tentación. Y eso no es todo. Si ustedes siguen leyendo, no vamos a abarcar mucho, pero le cedió a Adán, y Adán también. Lo mismo que hizo Eva, hizo Adán. O sea, los dos pecaron. Los dos se dieron a la tentación. Pensaban que si comían del fruto iban a tener de repente un poco más de conocimiento. ¿Y eso qué es? Conocer más, saber experimentar las cosas. ¿Qué es? En el libro de Ezequiel 28, ustedes ya conocen lo que aconteció, ¿no? Con este ángel perfecto. Ezequiel 28 menciona que el que es mejor que Dios, ser mejor que Dios, el tener más conocimiento, el orgullo. ¿Eso de quién es? Miren, Ezequiel 28, desde el versículo 14 vamos a ver. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti verdad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del santo monte de Dios, te arrojé de las piedras de fuego, oh querubín protector. Y el versículo 17 dice: ¿se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura? ¿Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor? Yo te arrojé por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. El querer ser más que Dios, el experimentar. ¿Quién lo creó en el cielo? ¿En quién se originó? En Lucifer. Y nosotros en la actualidad la conocemos como Satanás. Miren, en el capítulo 3 de Génesis vamos a ver la caída del hombre, ¿verdad? Pero el capítulo 1 y 2 de Génesis, ¿qué vemos? La creación de Dios, la creación del hombre, de la tierra, de los animales, de todo lo que vemos. Y en la actualidad, queridos hermanos, Dios se revela de dos maneras, que nosotros debemos tener bien en claro.
¿Cuáles son esas dos maneras? ¿Cómo se revela Dios? Por medio de su palabra y la naturaleza. la palabra y la naturaleza. Si nosotros queremos ver la creación de Dios, vamos a la Biblia. En la Biblia. Pero también miramos todo lo que Él ha creado, los árboles, plantas, aves, que se está revelando. Animales. En Génesis capítulo 1 y 2, no es necesario leerlo todo, pero recordamos que Dios crea al hombre, todo lo crea bueno. Tiene un propósito para el hombre, que es bueno, primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, cuando crea al hombre, bueno en gran manera, ¿no? Todo lo hizo perfecto para el hombre. Hasta que llegó, después de la creación que viene, capítulo 3 de Génesis, la caída. Hasta que apareció Eva. Ahora aquí podemos ver también, queridos hermanos, en la caída del hombre, vemos que lo mismo que hizo Satanás en el cielo, lo practicó el hombre aquí en la tierra. Y lo mismo lo estamos practicando en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo no soy orgulloso? ¿Alguien puede pararse y decir, yo no soy orgulloso? Por orgullo no se para. Por orgullo no se para, hermano. Todos somos orgullosos. Todos tenemos el yo, ¿no? Sí. Yo hice esto, yo hago esto, El ego. por mí, Sí, mi casa, tiene su yo. yo, ¿no? Y ahora, el orgullo no solamente es el decir, sino es el practicar también. Y el pensar. Y luchamos con este yo. Y es por eso que Jesús, nosotros conocemos que fue Jesús, pero Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios nos da un mensaje de la descendencia de Dios. ¿Qué dice Génesis 3.15, hermanos? Génesis 3.15. Miren, a pesar que Dios creó todo bueno, el hombre decidió hacer todo lo malo, o sea, todo lo contrario. Dios nuevamente hace un nuevo pacto con el mundo, una nueva promesa de salvación. Génesis 3.15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá ¿dónde? En la cabeza. ¿Y tú? Te dirás en el calcañar. Miren, hermanos, cuando revisamos la palabra de Dios, vemos que aunque el hombre merecía ya morir, porque Dios dijo, ¿no? Cuando coman del árbol, del fruto de la ciencia del bien, morirán. ¿Y ustedes se imaginan a Eva cuando ella fue tentada por Satanás y comió del fruto? Ella estaba esperando morir, ¿o no? Ella esperaba morir, pero como Satanás le había tentado y ella no murió, ella dijo, ¿pero qué pasó? No morí. Y fue y hizo el mismo trabajo de la serpiente, lo hizo en Adán. Y ahí es donde Dios da esa profecía que nosotros ya conocemos la historia. ¿Quién es la simiente? ¿Quién fue la simiente que iba a vencer a Satanás? Jesús. ¿Ustedes han leído Romanos? Romanos capítulo 16, versículo 20. El apóstol Pablo dice claramente que es Jesús quien con sus propios pies aplastó la cabeza de la serpiente. Vamos a leer Romanos 16, 20. 16, 20. Y el Dios de paz aplastará muy pronto ¿a quién? A Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor sea con todos nosotros. ¿Por qué decía que tenía que aplastarlo con los pies? Porque nosotros sabemos que Dios, siendo Dios, Él podría mandar de los cielos con una sola voz y todo el mal desaparecería. Podría desaparecer. Pero no fue así. Filipenses 2, 5 al 11 dice que Jesús, el Hijo de Dios, prefirió venir Él mismo y lo enfrentó a carne propia, el dolor, el sufrimiento, el pecado, y pues pisó la cabeza de la serpiente. Es por eso que
es la profecía mesiánica, el descendiente, Jesús. Pisó la cabeza de la serpiente. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y aquí viene como que el conflicto, ¿no?, entre bestias, serpientes, dragones. ¿Qué será eso, no? Pero nosotros entendemos, cuando ustedes leen Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, vemos cómo es que Satanás se revela en el cielo. Y del versículo 10 al 12, vemos cómo que Satanás es impedido definitivamente el acceso al cielo. Y lo vamos a leer, 12, 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Del 7 al 9 describe cómo es que Satanás, cómo es que Lucifer se revela en el cielo. Pero del 10 al 12 vamos a ver cómo es que Satanás es vencido. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de Dios. ¿Cuándo entonces Satanás fue aplastado definitivamente? Cuando Jesús murió en la cruz. Desde allí en adelante, aquí está el texto que se refiere a que Satanás ya no tuvo más acceso al cielo. ¿Por qué tenía acceso? No dicen muchos versículos, pero hay algunos versículos que lo afirman, como el libro de Job, que Satanás se iba al cielo y acusaba delante de Dios: él hizo esto, él hizo lo otro, él hizo esto. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Satanás ya no más. Fue arrojado a tierra, ya no puede salir, ya no puede ir al cielo y estar como que: ah, mira, el hermano Carlos está haciendo esto, lo otro. No puede ya, no puede irse al cielo a hacer eso. Ya no era crucete. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás entonces? Si él no puede ir al cielo, ¿qué dice? Ya no puede ir. Puso pues su oficina aquí en la tierra y comienza a engañar a todas las personas. A todas las personas comienza a tentarles, acusarles, hasta que las personas digan: ¿por qué voy a ir a Dios? Si yo soy tan pecador que no quiero ir a Dios. Y es el pensamiento de las personas. Yo estaba visitando el día de ayer y hoy a un grupo de personas, y una de ellas era muy característica. Estuvimos como 3 horas y media en una casa. Conversábamos sobre el por qué nosotros pecamos. Y tenía una duda la hermana y el hermano, ¿no? Que esto me pasa, que tú tienes la culpa, él tiene la culpa de esto, de lo otro, de lo esto, de lo otro. Y humanamente, cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas de familia, ¿cómo solucionamos como personas? No podemos. Vivimos en un conflicto, ¿no? Y Satanás se encarga de hacer miles de cosas. El hermano nos contaba que en su casa se movían las escobas, se apagaban las luces, etcétera de cosas. ¿Y por qué decimos eso? Satanás siempre trabaja, ¿no? Cuando uno cede al enemigo, Satanás hace su trabajo. El libro de Efesios 6:12, hermanos, dice que nuestra lucha no es contra el alcalde. La lucha no es contra aquel que odio, aquel que me odia. Nuestra lucha es contra los ángeles caídos y contra el mismo Satanás. Ahora, ¿nosotros podemos ir y luchar contra Satanás y sus ángeles? No podemos. No podemos ni siquiera verlo. Ni lo vemos. No podemos ni tocarlo. Si nuestra lucha es contra ellos, ¿cómo nos preparamos?
La Biblia nos dice que Jesús sí puede. Y el mismo libro de Efesios 6 nos dice: vístete de la armadura de Dios. Si vamos contra Satanás y sus ángeles, vístete de la armadura de Dios. La espada, la Biblia, el escudo, el yelmo. Cíñete para enfrentar esa batalla que estamos viviendo, hermanos. No lo podemos hacer cuerpo a cuerpo, porque perdemos siempre. Y Satanás lo que más hace es tentarnos cuerpo a cuerpo. ¿Sí o no? ¿Los pecados son fáciles o difíciles de hacer? Fáciles. Lo más rápido. ¿Pedir perdón es fácil o difícil? Fácil en teoría, pero en práctica. No siempre es fácil, hermano. No es fácil. Pedir perdón no es fácil, hermano. No. Y dar un abrazo. Ahora, y es más, nosotros como seres humanos no perdonamos. Si decimos que perdonamos, mentimos. Porque el único que perdona es Dios. Entonces nosotros no perdonamos. Estoy de acuerdo. Vivimos en un mundo, hermanos, que vamos a ver el plan que tiene la municipalidad, que tiene la Iglesia Católica, el Laudato Si, todos planes de restaurar este mundo, ¿no? Construir un mundo donde todo sea igual, donde el calentamiento global se detenga y comenzamos a sembrar plantas. Este mundo, un mundo de paz. Pero la Biblia va aparentemente en contra, ¿no? La Biblia dice que todas las cosas que vemos es principio de gloria va a venir Jesús, y todo esto que vemos se va a destruir. Pero ¿cómo? ¿Por qué es? Mira, el Laudato Si, algunos les animo que lean, son como 30 tomos. Hay un plan de restauración para el mundo. Calentamiento global, la lucha contra la violencia, que son buenos. Son buenas sugerencias, no son malas. Que todos seamos iguales, que no haya pobres en el mundo. ¿Es malo o es malo? Aparentemente ahí viene el conflicto, ¿no? Ahí viene como que el agarre. Queremos que este mundo mejore, queremos que este mundo sea eterno, pero la Biblia dice que no. Este mundo está contaminado de pecado y el príncipe de este mundo es Satanás. Y todo esto se va a destruir, ¿sí? Pero en el libro de San Juan 14, Jesús nos dice que yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Y ese lugar qué es? ¿Cuál es ese lugar, hermanos? Si siempre pregunto esto a los hermanos. ¿Cuál es el lugar que Jesús está preparando? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es, hermano Iván? La tierra nueva. La tierra nueva. A ver, otra respuesta. ¿Por qué la tierra nueva, hermano? Este planeta donde actuaba Eva se secó y la promesa es wow. Exacto. Jesús nos prometió regresar, hermanos, pero nos promete regresar para restaurar. No vivir en este mundo, sino este mundo va a ser quemado, desechado, y Dios va a hacer nuevos cielos y tierras Nueva nuevas. tierra. Y allí sí vamos a vivir, ahí sí no va a haber pecado. Ahí sí no vamos a tener el temor de que nos enfermemos de gripe, de tos, o de que mi familiar ya está de edad, va a morir. No vamos a tener miedo a la muerte, porque la muerte no va a existir. Amén. Amén. Además, nuestro pensamiento ya no será el de ahora. Eso. Hermanos, ustedes se ponen a imaginar que con este mundo que vivimos lleno de pecados, viviríamos eternamente. Sería un castigo, ¿verdad? Un castigo sería vivir eternamente en este mundo lleno de maldad. Vemos que tantos asesinatos, delincuencia, sería un castigo vivir tantos años. Es por eso que Dios hizo que Adán y Eva ya no ingresaran al jardín a comer el árbol de la vida.
Porque si ellos hubieran vivido eternamente, hubiera sido como un castigo ver tanta depravación, tanto degrado de la humanidad. Hermanos, cuando vemos en la Biblia hemos visto a un Dios creador, ¿sí? Hemos visto a una humanidad caída, pero también hemos visto a un Jesús que viene y restaura, que Él mismo viene, presencialmente viene. No es que Él solo manda y ya está. Y eso es lo que creaba, eso es lo que creó la serpiente, hermano. Vamos a leer nuevamente Génesis 3. Y aquí hay un detalle que no sé si ustedes han visto, pero miren que dice Génesis 3, el versículo mismo 1 que hemos leído, solo la frase con que Dios. ¿Qué dice? Con que Dios os ha dicho. Con que Dios. Recuerden esa frase, hermanos. Con que Dios. En hebreo, Dios, la palabra Dios es Elohim. Elohim también significa dioses, porque tiene una terminación plural. Elohim tiene una terminación plural y puede ser Dios o dioses. Pero el contexto nos dice que estaba refiriéndose a nuestro Dios, creador. Y Satanás hace ver a Eva que Dios es solo un Dios creador, un Dios lejano. Porque decir Dios solamente, con que Dios. Y ustedes quiero que se fijen en el versículo 2.7. ¿Cómo es que cuando nos referimos que nuestro Dios es cercano? Miren que dice 2.7. Entonces Jehová Dios. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Jehová Dios, dice el versículo 2.7. A referirse a un Dios cercano que viene y toca, forma, hace. Es un Dios cercano, ese es el nombre propio de Dios. Es un Dios más cercano. El que viene y te dice, porque cuando Jehová Dios vino, también cuando leen los siguientes versículos, el versículo, por ejemplo, 4 del capítulo 2, Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando Jehová Dios desciende y dice, Adán, ¿dónde estás? Un Dios cercano que viene, pero la serpiente en el capítulo 3 le dice con que Dios, esta palabra Dios, solita, sin decir Jehová Dios, hacía ver como que ese Dios supremo que lo hace con su voz. Y cuando decimos eso, ¿cómo vemos a Dios? Que Él vive en el cielo, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que en la actualidad nosotros cuando oramos decimos, Señor, tú que estás en los cielos, perdónanos? Y hacemos que Dios sea un Dios lejano. ¿Quién llega al cielo? ¿Nosotros podemos llegar al cielo? ¿Podemos llegar? Por medio de la oración, sí. Pero al decir Dios que estás en los cielos, hacemos de nuestra oración que Dios sea lejano. Y cuando decimos tú Dios que estás aquí con nosotros, un Dios cercano. Miren, queramos o no queramos, Satanás hizo eso también con Eva. Hizo ver a Dios como alguien lejano, que solamente era el que mandaba, decía, aparece la tierra, divídete, haya día y noche, ese Dios lejano. Así lo hace ver la serpiente. Pero los versículos 2 y 7 no vemos un Dios lejano, vemos un Dios cercano. Un Dios que vive con nosotros. Y es por eso que Jesús, cuando vemos la profecía de la simiente, Él iba a establecer un reino eterno. Ahora, este reino eterno es el reino de Jesús. Jesús muere, pero Él resucita. Y es interesante que hay muchas personas que creen que hay muertos en el cielo, ¿sí o no? Hay personas, cuando tú te mueres, te vas al cielo, ¿sí o no? Pero la Biblia, eso está contra la Biblia. Es un pensamiento de Satanás al decirle, tú no vas a morir. Si tú comes, tu alma va a estar por ahí. Está divagando. No vas a morir. Y ese mismo pensamiento lo tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Se va al cielo. Pero no es así, la Biblia no enseña. Es algo en contra de la Biblia. ¿Pero por qué les digo esto? Porque Satanás creó en el hombre el conocimiento de la inmortalidad del alma. Y eso ha causado mucho daño, hermanos. Causa mucho daño. Pero Jesús
siendo Dios, siendo Jesús, miren, Él viene a esta tierra, crece, nace, muere. Y uno puede decir, pero ¿por qué Jesús no se fue el día viernes que murió al cielo? Muerto. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje no bíblico. Jesús tenía que resucitar para que vaya al cielo. Y ahí hay un versículo que ustedes conocen cuando estaban los dos ladrones, ¿cierto? Un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús en el centro. El que se arrepiente, Jesús le dice, es cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Así dice, ¿sí o no? Y muchos dicen, ¿no ves? Ahí dice el texto, que los muertos al cielo. Pero no fue así, que Jesús mintió, porque Jesús no se fue el viernes, se fue el domingo. Ese hoy mismo hay una comita, y ese hoy estaba en futuro. Estarás conmigo, futuro. Cuando Jesús venga, probablemente, y levante los muertos en Cristo, ese hombre que murió en la cruz, ese pecador, ese ladrón que se arrepintió, va a resucitar. ¿Y esto cómo lo encontramos? Solo estudiando la Biblia. Ese es el conflicto que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros queremos, queridos hermanos, y este es el llamado para cada uno de nosotros, cuántos de nosotros queremos vestirnos de la armadura de Dios? ¿Amén? Queremos tomarnos de la Biblia, porque si nosotros dejamos pasar, uno no lee la Biblia, uno no ora, uno se olvida de venir a la iglesia, viene cuando se acuerda, si no quiere no viene, lee su Biblia cuando posiblemente se acuerda. Satanás usa eso para que los engaños que hoy están creciendo entren en nuestra mente, porque el pecado, ¿por dónde entra, hermanos? Por las avenidas del alma, por los ojos, por las manos, por los oídos. ¿Y a dónde se van? A la mente. Y Satanás trabaja, se goza al destruir hogares, al ver personas que podemos decir muertos, que están muertos pero caminan. Y eso es lo que Satanás se goza en hacer, ¿no? Que las personas aparenten vida, pero están muertos. Y eso es lo triste, hermanos, de la Biblia. ¿Por qué digo lo triste? Porque a nadie nos gusta, hermanos, sufrir. A nadie nos gusta ver a un familiar en cama. Yo les comento, hace unos 15 días, ya 20 días, mi abuelita está en un hospital, en Huancayo. Fue cosa como que repentina, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Nadie tiene la vida contada, nadie tiene la salud contada. Ella estaba en su casa, tranquila, fue mi tía de aquí de Lima a visitarla, y mi tía se puso a tumbar algunos árboles con uno de mis tíos, y esos árboles de Huancayo son eucaliptos. Comenzó a cortar los árboles, y mi abuelita estaba en su casa, era una persona de edad, tranquila, estaba con su nieto. Y no sé cómo dice que se duerme, mi primo se durmió, y mi abuelita es bien interactiva, le gusta estar por allí, caminando, no le gusta haciendo nada. Se va cuando justamente mi tío estaba tumbando un eucalipto grande, y nadie se dio cuenta, hasta que comenzó a caer el árbol y se dio cuenta que mi abuelita estaba abajo. Ella corrió, dice, con todo lo que pudo, pero igual le alcanzó el eucalipto. Y de la noche a la mañana, en emergencias. A nadie nos gusta, hermanos, ver a un familiar padeciendo, convaleciente. Todos tristes, todos llorando. Yo estaba en Cerro de Paz, fueron la 1 de la mañana, bajo 8 colchas. Recibo la llamada. Mi abuelita está en el hospital. Tiene sangre en los pulmones, los vasos se le han roto, etcétera de cosas comenzaron a salir. Estaba lisiado una de sus piernas, su columna estaba desviada. Nadie tenemos la vida contada, nadie sabemos qué es lo que va a pasar. Pero hay una promesa, hermanos, en la Biblia. Jesús dice que todas esas cosas que vemos ahora se van a acabar. Y eso puede ser triste o alegre. ¿Por qué? Porque si estamos preparados, va a ser pues alegría, ¿no? Pero si no estamos preparados, si no estamos a cuentas con Dios,
va a ser tristeza. Y vivimos en un conflicto, ¿no? Hay unas imágenes. Satanás hace de las suyas, hermanos. Dios ha presentado una sola verdad. Jesús presenta una sola verdad. Satanás presenta 1000 mentiras. Y al presentar 1000 mentiras, las personas hacen lo que más se hace, ¿sí o no? Nosotros hemos visto en agosto cómo miles y miles de personas van atrás de una estatua, porque es lo que en común hacen las personas. Y aparentemente pareciera que lo que en común hacen es la verdad, lo verdadero. Pero hay una sola verdad. Y hemos dejado esa sola verdad por ir a lo que en común hacen las personas. Pero tengamos en cuenta, hermanos, estamos a tiempo para regresar a Jesús. Amén. Podemos ponernos en pie para terminar con una oración, pidiendo que Dios nos ayude, hermanos, a estar preparados cuando Él venga. ¿Está bien? Vamos a orar. Oramos. Bendito Dios, Señor, gracias te damos porque nos das, Señor, la esperanza de haber venido a esta tierra y haber vencido a Satanás, Señor. Satanás tuvo todas las armas, usó todos los hombres que pudo, tentó a todos los que quiso, engañó a todos los que tenía en su camino, creó todas las armaduras posibles, pero no pudo contigo, Señor. Tú viniste a esta tierra y te hiciste hombre, creciste, fuiste perseguido, fuiste burlado, se burlaban de ti. Naciste en el peor lugar que nosotros, aun siendo nosotros, no hemos nacido, en un corral, Señor. Pero aún así, de todo lo que tú hiciste, Señor, tú venciste el pecado, tú venciste la muerte, al morir en la cruz y al resucitar, Señor, y ascendiste al cielo a administrar, Señor, el santuario que está en el cielo. Y como tú eres un Dios todopoderoso, estás en todo tiempo y lugar, ahora nos acompañas también aquí, Señor. Nos acompañas cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en casa. Pero muchas veces, Señor, hemos cerrado nuestros ojos de la fe y hemos hecho, Señor, que pensamos que tú estás solo en el cielo. Nos olvidamos que tú estás cerca de nosotros, cuidándonos, aconsejándonos, porque tú nos formaste, Señor, con tus manos, nos soplaste en la nariz y nos diste aliento de vida. Actualmente el ser humano piensa, Señor, que cuando se une un varón con una mujer forman la vida, pero tu palabra dice que no es así. Tú eres el único que da vida, tú eres el único que formas, desde el vientre de nuestra madre nos formaste. Señor, estamos aquí, todos tus hijos, Señor. Queremos pedirte que nos sigas ayudando a luchar esta batalla de la fe. Que tu muerte, Señor, que tu redención que hiciste por nosotros valga la pena, Señor. Fue un pago inmerecido, Señor, que hiciste. No podemos pagarlo, pero nos aferramos a tu gracia, Señor. Que cada uno de nosotros, los de Surco Este, nos guíe, Señor, en esta nueva semana y nos ayudes a vencer con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.